The needs of today are different than when we were in an industrializing society. Education doesn't need an efficiency-based approach. Our contemporary world demands that we be creative, that we collaborate, that we adapt. We saw a gap in the market for philanthropy. We believe there's thousands of innovators who are trying novel approaches that really stretch the canvas and could unlock the unique gifts and talents of every child in our country. We've awarded more than 1,800 grants, serving a total of more than 6 million kids. So what ended up happening? This is Stand Together Presents stories, ideas, and advice from changemakers tackling our biggest challenges. My name is Meredith Olson. I'm the president of Vela Education Fund. I attended traditional public schools. Typically, we will see schools deliver education in an efficient way across the board at relatively low cost to very, very many kids. But too many kids are underserved by our traditional systems as well. Education is not about teaching kids how to be automated. The role of education is to help you figure out what are your talents, what are your strengths, what really motivates you, and then connect you with the experiences so that you can ultimately live the life that you want to live. In order to make that happen, education needs to be transformed. There's many different ways to educate kids. In fact, there's thousands and thousands of different ways. The needs of today demand that kids utilize innovative approaches in order to unleash their potential, to unleash their creativity. However, when we think about investments in innovation in education, you tend to require that innovators have an evidence-based track record of success, a long history, a proven ability to scale, and an ability to be world-class. And they typically are delivered in schools that cost roughly $20 to $25 million per site. These schools are very well intended. These schools also have the effect of limiting who is able to innovate. We wanted to try something different. Rather than investing a large amount of money, millions, in a few people, Vela is able to invest small amounts of money, thousands and thousands of people. They could be micro schools, they could be hybrid homeschools, they could be cooperative learning communities. We see approaches that focus less on efficiency, less on automation, and more on unleashing the creativity and imagination in kids. We find students who are learning at their own pace, at their own rate, tapping into their unique talents and succeeding on their own terms, and then they're ready to spread their wings and grow. Let me just kind of show you what goes on out here because it is a really unique way to do things. We exist to invest in permissionless innovation in order to stimulate the growth of alternatives. We trust innovators to develop the solutions that are going to work best for the kids and the families, without asking for the blessing of policymakers, of funders, or of people in power. They are held accountable to the families and kids they serve. As one of our community members has a new idea, and then that idea is adopted, challenged, and tested by another member of the community, the body of knowledge of the Vela community. Por ejemplo, yo mismo soy relativamente partidario de las rentas mínimas de inserción. Como vemos, Juan Ramón declara estar a favor de la renta mínima de inserción, una medida excelente que quizás explique en parte por qué se ve mucha menos indigencia en las calles de España que en las calles de América Latina y otros países del mundo. Sin embargo, tal como busco mostrar, es una medida insuficiente. Voy a definir qué es la renta mínima de inserción a través de la definición que da el propio Gobierno de España. Cito: se denominan rentas mínimas de inserción a los programas que tienen las comunidades autónomas españolas dirigidos a personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, acompañados además de un proceso de intervención social. Fin de la cita. En 1988 surge en Francia la renta mínima de inserción, como una política que opera en la línea de la renta básica de ciudadanía, aunque con diferencias en relación a ella. La renta mínima de inserción forma parte de los planes en contra de la exclusión social
social delineados por la Unión Europea. Todo país que lo implemente recibe apoyo por parte de la Unión Europea y la mayor parte de los países que forman parte de la Unión Europea tienen algún tipo de renta mínima de inserción. En algunos casos estos procesos se vinculan además con la posibilidad de reinsertar laboralmente a las personas. Me parece muy importante que se tome cartas en este asunto porque muchas veces es muy difícil de conseguir trabajo, especialmente en países que tienen índices de paro, como llaman en España, muy altos. Sigo leyendo la publicación del Estado español. Cito: esta prestación económica recibe diferentes denominaciones en función de la comunidad o ciudad autónoma, tales como salario social básico, ingreso mínimo de inserción, renta garantizada, etc. El promedio de la cuantía mínima es de 435 euros, que es un 67% del sueldo mínimo del año 2015, que es el último publicado en la página del Gobierno de España. En el año 2018 fue de 419 euros mensuales y aumenta según las condiciones familiares hasta 779,87 euros. ¿Cuál es el problema con la renta mínima de inserción? Que, repito, es mucho mejor que nada. En un estudio de Fraser y colegas del 2016 se analizaron los planes de ingreso mínimo en Europa. La diferencia con la renta mínima de inserción es que el ingreso mínimo se aplica a nivel nacional y, al menos en España, la renta mínima de inserción se aplica a nivel de las comunidades y ciudades autónomas. Cada una de estas jurisdicciones suele tener modalidades ligeramente diferentes. Los planes de la renta mínima desempeñan un papel fundamental para evitar la pobreza extrema en muchos países. Sin embargo, señalan los autores, las rentas mínimas todavía no logran que las personas que están en posición de mayor vulnerabilidad puedan reinsertarse en la sociedad. Y esto ocurre en muchos países. Los avances de este ingreso en los últimos años son muy decepcionantes, dicen. Las debilidades más comunes son un beneficio insuficiente, demasiado bajo, baja cobertura para todos los necesitados, bajos índices de reinserción en el mercado laboral y un impacto limitado en la reducción de la pobreza. Cito: a pesar de algunas mejoras, en muchos países todavía no se hace suficiente hincapié en el desarrollo de un enfoque integrado y personalizado para apoyar a quienes reciben beneficios y ayudarlos a integrarse en la sociedad y, en la medida de lo posible, en el mercado laboral. No cabe duda de que la renta mínima de inserción es una medida sumamente positiva para tratar de enfrentar la exclusión social. Ojalá en la Argentina tuviéramos algo así. ¿Pero es realmente la medida más efectiva que podría tomarse, como señala Juan Ramón? Además de los inconvenientes señalados, ¿qué pasa cuando la persona no consigue trabajo durante mucho tiempo? La duración de la prestación en España, tal como consigna la propia página del Gobierno español, es de 6 a 12 meses. Se puede extender en algunos episodios, pero en general no dura más. Hay solo 3 comunidades autónomas que no fijan límite temporal. Son Asturias, Castilla y León y Madrid. ¿Qué hacemos con los desocupados o parados? El propio Juan Ramón, en un debate que tuvo lugar con Juan Carlos Monedero, dice en el minuto 17,35 de ese video: ¿qué hacemos con el 18% de desocupación? Por otra parte, en el sistema que promueve Juan Ramón, el de la renta mínima de inserción, la edad mínima es de 25 años y se exige a la unidad de convivencia o familiar un periodo de existencia que suele ser de 6 a 12 meses. ¿Qué hacemos con los que son menores de 25? Es decir, la población más vulnerable, en el sentido que les resulta mucho más difícil conseguir empleo. ¿Qué hacemos con los que no reúnen el requisito de la convivencia familiar? Además, ¿por qué Juan Ramón no expresa la preocupación por la posibilidad de que las personas que reciben la renta mínima de inserción dejen de trabajar? Probablemente él respondería porque es temporal. ¿Y qué pasa cuando la situación se prolonga porque no hay trabajo o porque la situación económica es inestable? Insisto que yo comparto su preocupación por la posibilidad de que, si la renta es demasiado alta, las personas dejen de trabajar. Por eso creo que no debería ser muy alta, pero... No. Sí. ¿55? Espero que tenga cambio. No, pero... Bueno, muchas gracias. ¿Ya vio lo que le dije a su esposa?
o sea, lo mejor, en mi experiencia, lo mejor son las pastillas porque todo lo tópico, todo lo que le ponen encima termina no funcionando. Las pastillas van a matar. Robo, pero esta renta mínima de inserción debería ser financiada con impuestos. Este es un recurso argumentativo al que Juan Ramón echa mano en diversas ocasiones. Estoy en contra de X radicalmente, pero después admito X en algunas situaciones. Pues entonces, por lógica, no estás radicalmente en contra de X. Si decís el impuesto es un robo, la afirmación es lo suficientemente categórica como para que no admita excepciones. Lo mismo hace en torno al tema de la desigualdad en el debate que tuvo Juan Ramón con Juan Carlos Monedero. Primero dice que la pobreza es el problema, no la desigualdad, pero luego agrega que un determinado nivel de desigualdad sí es malo. Una trabajadora social española, cuyo nombre es África Martín Giner, en su artículo La renta mínima de inserción, contradicciones e incertidumbres, señala que su implantación en el territorio español ha sido desigual, dependiendo de la comunidad autónoma que la gestione. Refiere al programa de Aragón y dice que no alcanza ni para pagar el alquiler. Cito: la saturación en la atención individual, porque las personas son visitadas por trabajadoras sociales para ver si les asignan el recurso, hace que los trabajadores sociales no dispongan del tiempo necesario para realizar el acompañamiento social adecuado para cada persona. También señala la permanente culpabilización hacia los excluidos por parte del imaginario de los trabajadores sociales que los visitan. Desde ya una persona puede ser responsable por no hacer lo suficiente para encontrar trabajo. Pero ¿qué pasa cuando los índices de desocupación, paro como dicen en España, son muy altos? En esos casos necesariamente un porcentaje muy alto de la población no encuentra trabajo. Además del problema de ser un desocupado, hay que soportar que la trabajadora social te trate de inútil. En otro trabajo del 2018, Maestro y Martínez analizan cómo en Andalucía, con la ausencia del pleno empleo y la crisis económica del 2008, no es fácil avisorar un contexto de recuperación. Según el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, dice, en España 316.000 personas solicitaron la renta mínima de inserción en el 2014. Son 50.000 personas más que el año anterior, dice, y otras 80.000 personas quedaron atrapadas en la lista de espera sin resolución administrativa. Actualmente esta renta se entrega a 600.000 personas, pero las que están en situación de exclusión social son 14 millones. Por último, es caro determinar para un Estado quién debe recibir la renta y quién no. La renta básica universal no tendría ese inconveniente, justamente por su carácter universal. De todos modos, aunque se pudieran eliminar algunos subsidios, habría que compatibilizar los que deberían continuar existiendo con la renta básica, y ese también es un trabajo burocrático. Por eso, como señalan algunos teóricos, la renta mínima de inserción puede ser un buen primer paso hacia la renta básica universal. Y ese es el camino que parece haber tomado en España. Pero el liberalismo es frontalmente incompatible con la renta básica. Y la renta básica sí que me parece un programa de redistribución de la renta absolutamente injustificable. Un programa de redistribución de la renta que, como luego reiteraré, fomenta el parasitismo social. ¿Qué evidencia nos dio Juan Ramón de que la renta fomenta el parasitismo? Ninguna, como hemos visto.
En la narrativa liberal sobre los planeros, los que reciben planes sociales, también está presente esta idea sin evidencia de que promueve la holgazanería, que no es más, como dijimos, que una variante del viejo prejuicio de que los pobres son pobres porque no les gusta trabajar. Acá Juan Ramón dice que la renta básica promueve el parasitismo, pero en el video La renta básica a debate se puede ver en el minuto 21 con 27 que Juan Ramón no decía eso. Sobre su comentario, además, yo creo que la cuestión tampoco es atribuir a la gente un cierto interés en no hacer nada. La gente, desde luego, tiene interés en vivir sus vidas, en el proyecto, en trabajar para los demás. La cuestión es que ciudades complejas tenemos que coordinarnos muy estrictamente. Es decir, no basta con que yo haga cualquier cosa, tengo que hacer exactamente lo que quieren los otros. Al menos yo quiero de alguna manera adquirir los productos que hace tu otro. Es una relación recíproca. Yo produzco lo que tú quieres y tú lo que yo quiero. La renta básica de alguna manera rompe esta necesidad de reciprocidad, porque yo de alguna manera cobro, percibo lo que ha producido otro sin necesidad de ofrecerles nada a cambio o sin necesidad de ofrecerles aquello que ellos quieren a cambio. Y en otro fragmento más adelante, en el minuto 28 con 22, dice: Y no lo veía como un problema de vagancia, sino como centrado como una forma de decir no a lo que lleve y como una palanca de activación de muchas formas de actividad que utilizan absolutamente resultadas, pero enterradas. Es que de nuevo, actividad orientada hacia que yo he empezado diciendo que no tiene por qué promover la vagancia, aunque creo que no es el tema fundamental. Entonces, al menos cuando se publicó este video en YouTube en enero del 2019, Juan Ramón parece no darle tanto peso a la cuestión del trabajo o del parasitismo que fomentaría la renta básica, sino que sostiene que la renta rompería la necesidad de reciprocidad, de brindar a través del propio trabajo algo que la sociedad considera valioso. Podría, como sugiere el ejemplo que da el propio Juan Ramón en este video al que estamos respondiendo, escribir haikus o hacer cosas que prácticamente solo le gusten a él, dice. Pero no hay ninguna evidencia de eso. Tal como le respondió Carolina del Olmo en el mismo video, ese principio de reciprocidad ya ha sido roto, porque hay personas que trabajan de sol a sol y ganan una miseria, y porque existen parásitos de alto nivel que no aportan lo que deben o que se quedan con buena parte de la torta. La renta básica universal puede nivelar el campo de juego. Quienes la reciben no están comidos por el hambre, pueden salirse temporariamente del mercado para buscar un trabajo mejor, gracias a que no corren riesgo de caer en la indigencia, pueden no estar obligados a aceptar un trabajo de paga miserable o de condiciones que puedan afectar su salud o su bienestar. Habría que ver qué entendemos por ser vago. Abandonar trabajos indeseables y que siempre tengan que ser los pobres los que hacen esos trabajos y ser vago. Esos trabajos que nadie quiere hacer deberían ser mejor vagos. Ser vago es dejar un trabajo alienado por otro que sea significativo para nuestras vidas. Muchas personas que trabajan en lo que pueden y que reciben a cambio cantidades miserables de dinero ni siquiera saben qué trabajo podrían ser capaces de desarrollar. No conocen sus capacidades, porque correr tras las sumas paupérrimas que cobran les quita energía y tiempo para pensarlo. ¿Pues que acaso Jeff Bezos no ha vivido día y noche para desarrollar Amazon? Seguro que Jeff Bezos se esforzó, pero probablemente mucho menos que aquellos de su empresa que cargaban paquetes sobre sus espaldas. Y aun cuando se hubiera esforzado lo mismo, hizo su fortuna en base a lo que ganó gracias a miles y miles de empleados golondrina, apropiándose del producto de trabajo de estas personas a las que apenas les alcanza para vivir temporariamente. Observo que tenés una gran empatía con los millonarios, Juan Ramón, pero no oí salir de tu boca una sola palabra de empatía hacia las personas que cobraron y que cobran actualmente la renta básica en Kenia, y que justamente a partir de este estudio científico se supo que cobrarla marca la diferencia entre pasar hambre y no pasar hambre. Amazon está saqueando a Jeff Bezos y saqueando a Jeff Bezos está saqueando a Amazon. Saqueando a Jeff Bezos. Ese verbo saquear al lado de Jeff Bezos hace ruido. Una empresa que sin duda trajo comodidad a muchos usuarios, pero que fue construida en base a la explotación y que llevó a perder más de 1 millón de puestos de trabajo. Por cada trabajo creado, Amazon destruye entre 1 y 3 trabajos. En el gráfico pueden ver en azul el crecimiento de las ventas online de Amazon, y en la línea inferior verde pueden ver la caída de la venta de libros en las grandes tiendas. 250.000 personas perdieron su empleo en las grandes tiendas, un 14% desde el 2012. Esto se incrementará ya que Amazon apunta a otros sectores como los comestibles
e incluso restaurantes con servicios de entrega de comidas preparadas en restaurantes. Su división Amazon Web Servicios proporciona la columna vertebral de la computación en la nube de gran parte de Estados Unidos, impulsando a todos, desde Netflix hasta la CIA. Pero por sobre todas las cosas, ¿por qué una muy buena idea, estamos hablando acá de ser cartero, por qué una muy buena idea legitimaría la posibilidad de que las personas se vuelvan millonarias? ¿Qué fundamento ético puede tener esto en un mundo en el que las personas se esfuerzan de sol a sol, algunas con ideas mucho mejores que la de Bezos, y sin embargo no les alcanza para comer? Desde el punto de vista ético, la propuesta de Juan Ramón no se sostiene. Probablemente él aduciría que la fortuna de Bezos obedece a que creó algo valorado por los demás, pero aún si aportó una buena idea, el problema es que no todos llegan al mercado con las mismas posibilidades económicas que Bezos. No todos tienen la opción de ser jefe o empleado. Y no me refiero a una persona de clase media. Alguien que nace en una villa o en un asentamiento sumamente precario no tiene las posibilidades de ascender socialmente que tuvo Jeff Bezos. Si algunas lo logran, son más bien la excepción y no la regla. Y acá, por lo que creo entender, Juan Ramón dirá que cobrarle impuestos muy altos a Jeff Bezos es pisotearle sus planes de vida. Y me está diciendo Roxana que impedir todo esto, que pisotear todo esto, que interponerse en todo esto no supone alterar los planes de vida de nadie. No veo inconveniente en que se alteren los planes de vida de Jeff Bezos si lo que hace es explotar a los demás, justamente porque atenta contra la libertad de otros de no ser explotados. Ningún ser humano debería ser un mero instrumento para otro, justamente porque el ser humano no es un recurso, no hay recursos humanos. Hay seres humanos y hay cosas, y un ser humano nunca debería ser tratado como una cosa entre las cosas. Como nos enseñó Kant, los seres humanos no deberían ser tratados nunca como meros medios para nuestros fines. Por eso la forma de fundar una empresa sin explotación es darle la estructura de cooperativa, donde cada uno recibe en función de lo que trabaja y no del dinero o la maquinaria que aporta. Miles de cooperativas muy eficaces, muy exitosas en todo el mundo prueban que esto es posible, algunas de las cuales están en España o en Argentina. De modo que si con el dinero que Jeff Bezos quiere utilizar en sus empresas espaciales le damos de comer a varios millones de personas, el consecuencialismo que yo aplico, que consiste en evaluar las consecuencias valiosas y disvaliosas desde la perspectiva de los que se ven afectados por ellas, será preferible al deontologismo que vos entendés, porque vos tomas un principio y lo aplicás sea cual sea la consecuencia. Yo me fijo en cuáles son las consecuencias más beneficiosas y más perjudiciales, también en los valores involucrados en esa evaluación, y procedo de acuerdo a esa circunstancia. Aquí es importante corregir la caricatura que hace Juan Ramón del consecuencialismo. Dice que esta postura permitiría apalear a una persona con tal de divertir a unas cuantas. Esto no es cierto, porque no pesan lo mismo la salud de las personas que se vería afectada que la diversión de otras. El consecuencialismo que aplico no solo tiene en cuenta la cantidad de personas que reciben un beneficio, sino también en el tipo de valor involucrado en las consecuencias. Vamos a volver sobre ese tema más tarde. Todos los defensores de la renta básica defienden una renta básica con una cantidad de renta suficiente para poder vivir sin trabajar. Lo que dicen no es eso, sino que tiene que ser posible mantenerse sin caer en la indigencia hasta tanto se encuentre un trabajo digno. Nadie está pensando en una persona que viva a costa de otra por tiempos prolongados. Es lo que dice la autora que el propio Juan Ramón cita en su libro Contra la Renta Básica en la página 403. Es Ailsa McKay que dice, cito, una renta básica de ciudadanía permite romper la relación formal que existe entre trabajo y renta. Fin de la cita. Pero romper la relación formal entre trabajo y renta no significa que las personas no trabajarán más. Significa que no serán corridas por el hambre para aceptar trabajos completamente indeseables. Veamos qué dice sobre la continuidad del trabajo cuando se cobra la renta Philip Van Parijs, uno de los teóricos fundamentales de la renta básica universal, también reconocido como tal por Juan Ramón. Cito la frase que está en la página 22 de su libro Basic Income. La renta básica permite decir no a trabajos que pagan poco y no son atractivos. En España, uno de los principales teóricos de la renta básica, que es Daniel Raventós, propone fijarla en 623 euros. Estamos hablando de un pago mensual. ¿Y por qué estableció esa cifra? Básicamente porque es un límite que permite no caer en la extrema pobreza. Lo dijo además en un debate que mantuvo con Juan Ramón y que pueden ver en el video La Renta Básica Debate, Juan Ramón Rayo y Daniel Raventós. Parece una renta razonable, en principio, la de 623 euros mensuales. Que yo sepa, nadie puede vivir con ese dinero en España, no se puede ni pagar un alquiler. Claramente, una persona que solo cobra la renta y
que no dispone de ahorros y que no heredó dinero va a estar en una situación bastante precaria igual si no trabaja. Pero no estará en una situación tan vulnerable como el que no tiene ni un peso de ahorro y tiene que aceptar cualquier paga miserable y trabajar en cualquier trabajo que no necesariamente le resulte digno o conveniente. Porque si no quieren trabajar, tienen el derecho a no trabajar y por tanto a que los demás trabajen para ellos. No es lo que pasa mayoritariamente en los estudios científicos sobre el tema, no es lo que ocurre en los distintos estudios sobre la lotería que presenté en este video y tampoco ocurre en el estudio que presentó Juan Ramón. Imaginemos que la renta básica son 200, 300 euros, cantidades muy pequeñas para sobrevivir. Imaginemos que hay una persona que te ofrece un empleo, por ejemplo, 4 horas, por el cual cobrarás 200 o 300 euros al mes. Y tú le dices, no, yo no quiero trabajar para ti durante estas 4, 3 o 2 horas a cambio de 200 o 300 euros al mes, me tienes que dar tú ese dinero sin que yo te dé nada a cambio por él. El problema es que ese experimento está solo en tu cabeza, el de una persona que le propone trabajo a otra por 200 o 300 euros y la que está empleada le dice, no, quiero que me des el dinero sin que yo aporte nada de trabajo. No puedo imaginarme una situación así. Si alguien fue a buscar un empleo por 200 euros y el empleo le resulta conveniente, lo tomará. No le va a decir, dame el dinero. Esa situación que vos planteás, si se suma el elemento coactivo, se llama robo. El que va a buscar trabajo no va a robar. Eso en la vida real no pasa. Solo sucede en tu experimento mental. Sí, podría ocurrir que va a buscar un trabajo por 200 euros, no la convence y no lo toma. Un problema que veo en los razonamientos de Juan Ramón es que hay un exceso de experimentos mentales que pueden ser muy útiles para explorar hipótesis, ideas, intuiciones, pero después hay que testearlas, si no son conjeturas especulativas de cuya eficacia nada sabemos. He escrito un libro sobre renta básica, por tanto ya había leído algo sobre los supuestos resultados empíricos. Juan Ramón sostiene que como él ya escribió un libro, conoce la bibliografía sobre el tema, pues en su libro de unas 500 páginas no hay un solo estudio de los muchísimos que existen que muestre que las personas cuando cobran la renta no dejan de trabajar. Y desde que él publicó el libro en el año 2015 se publicaron muchos otros estudios sobre el tema. Estos estudios podrían confirmar o revertir la tendencia que él postula. Incluso parte del subtítulo de su libro es cómo la renta básica nos empobrece a todos, pero en los lugares en los que ya se aplica no hay ninguna evidencia de eso, y tampoco la dan los múltiples estudios sobre renta básica. Pero veamos el único estudio que Juan Ramón presenta en su libro y que se propone explorar si las personas dejan o no de trabajar cuando cobran la renta básica. Juan Ramón aborda en el tercer apéndice de su libro los efectos de la renta básica en los estudios. Es decir, acá entra el tema de si dejan o no de trabajar. Y reitero, no menciona ni uno solo de los estudios que muestran que las personas no dejan de trabajar por cobrar la renta básica. Menciona uno solo en el que pretende infructuosamente traer harina a su costal, ya que el estudio muestra que es muy poco significativo el porcentaje de personas que dejan de trabajar, aunque la descripción de Juan Ramón lo disimule. Es el estudio del 2005 de Widerhuis, que no se hizo en base a la renta básica, sino al impuesto negativo al ingreso, que implica que cuando las personas declaran renta o impuestos anuales, si llegaron a cierto piso, se les cobra superado ese piso los impuestos, y si no llegaron, el Estado completa esa cantidad hasta llegar a un mínimo. Juan Ramón presenta un estudio que reúne a su vez 5 estudios que analizan esta ayuda. En la página 409 dice, cito, el resultado generalizado de los 5 experimentos fue el de una reducción de la oferta de trabajo, especialmente entre las mujeres. Vamos a ver cuánto dice que se redujo líneas abajo. Cito, los hombres redujeron sus horas de trabajo anuales entre un 1 y un 9%, mientras que las mujeres lo hicieron hasta un 28%. Miren el cuadro, si hacemos un promedio de los 5 estudios, el promedio de los hombres que redujeron sus horas de trabajo es de apenas 4,06%, una cifra despreciable, y entre las mujeres, muchas de las cuales destaca que son madres, él menciona solo el máximo de 28%, no el mínimo, que da la evidencia contraria, que recibiendo la ayuda, en un estudio 5% de las mujeres trabajaron más. No es que Juan Ramón lo oculte porque está presente en el gráfico, pero cuando lo narra no menciona la evidencia en contra. Y si hacemos un promedio de las mujeres en los 5 estudios, da que un 12,94% de mujeres dejaron de trabajar, también muy pocas, 4% de los hombres y 12,94% de las mujeres. No es una cifra muy distinta que muchos de los estudios que yo mencioné. La inmensa mayoría de las personas no dejaron de trabajar.
Pero Juan Ramón cuenta la historia, cito, diciendo que el resultado fue la reducción de la oferta de trabajo. Fin de la cita. Sí, una reducción poco significativa y muchos beneficios que él no menciona. Y aclara también en la página 410 que no es que ellos dejaran de trabajar, sino que en promedio trabajaban menos horas. Y luego señala que esta reducción pequeña puede ser significativa a la hora de financiar la renta. Pero no hay evidencia de eso, como hemos visto. Una de las formas en que Juan Ramón pretende descalificar los estudios que presenté es diciendo que provienen todos de un mismo artículo. Estudios que él no consultó porque su primera respuesta fue publicada el día siguiente que mi video. Esto, como vimos, es falso. Presenté una extensa bibliografía, pero aún así de lo que se trataba no era de que él se quedara con ese artículo, sino que pudiera consultar cada uno de los estudios científicos que contiene ese artículo. Esto no lo hizo, no tuvo tiempo de indagar la bibliografía porque publicó su video, el primer video de respuesta, al día siguiente que el mío. Puede que no haya una reducción agregada significativa de la oferta laboral, pero puede haber casos particulares en los que esa oferta laboral sí se reduzca, y esos casos particulares que dejarían de trabajar para vivir de la renta básica deberían ser calificados como parásitos siempre y cuando dispongan de alternativas para cooperar efectivamente con la sociedad, obteniendo fuentes de renta por esa vía en lugar de obtenerlas a través de la renta básica. Acá me gustaría responderte, Juan Ramón, con el argumento que utilizó el expresidente argentino Domingo Faustino Sarmiento cuando discutió con Juan Bautista Alberdi si la educación debía o no ser pública en la Argentina. Alberdi decía que existiendo la madre, porque el Estado va a bancar la educación. El argumento de Sarmiento era el siguiente: prefiero que un rico que puede pagar no pague antes que un pobre que no tiene dinero para pagar una educación quede fuera de ella. Gracias a Sarmiento tenemos educación pública en la Argentina y muchos hemos podido cursar la universidad. Acá ven el contraste entre una posición consecuencialista como la mía, que considera que si la renta básica trae más beneficios que perjuicios debe ser aprobada, y una posición deontológica como la que sostiene Juan Ramón, que considera que en base a su principio sobre el deber, a la regla que él sostiene, que basta con que exista un solo free rider o vivillo para que perjudiquemos a todo el resto que podría beneficiarse con la medida, privándolos de una práctica que podría marcar la diferencia entre comer y no comer. Sería bueno comparar cuántos viven a costa de los demás, cuántos parásitos, como vos decís, viven a costa de los demás en el sistema económico actual, y cuántos vivirían a costa de los demás si no se considerara que el capital trabaja, si no se explotara a los demás y si los parásitos herederos de papá y mamá no estuvieran eximidos de la obligación de trabajar. También puede alterar el tipo de trabajos que desempeña una persona. Si yo escribiendo haikus puedo ganarme 300 euros al mes y la renta básica me paga 500 euros al mes, a lo mejor prefiero obtener 800 euros al mes escribiendo haikus, 300 los 500 que dan sin ningún tipo de contrapartida por la renta básica, que a lo mejor ser camarero por 800 euros al mes. Acá Juan Ramón continúa con sus experimentos mentales, pues los juzga más importantes que lo que muestra la evidencia empírica, a saber que la inmensa mayoría de las personas no deja de trabajar por cobrar la renta básica. ¿Por qué? Porque es poco dinero y porque no se trabaja solo por dinero. Juan Ramón en ningún momento responde a los argumentos que di en mi primer video acerca de las distintas razones por las que las personas trabajan y que no tienen que ver con la obtención de dinero. Si la cantidad de personas que se pusieran a escribir haikus superara un umbral determinado, esto implicaría que no se realizan los trabajos necesarios para que la sociedad funcione. Eso sí sería un problema, pero si está por debajo de un umbral determinado, no. En ese caso, el rigorismo que propone Juan Ramón no parece razonable. El pragmatismo lo es más. Si unos pocos se dedican a hacer haikus y la sociedad sigue funcionando y ellos deciden vivir con un mínimo, ¿cuál es el problema? El arte también cumple una función importante para la sociedad. Y si debe o no ser rentable ya es parte de otro debate que dejaremos para otra ocasión, porque si no este video se va a transformar en interminable. La cuestión es que ciertos trabajos que son necesarios para la sociedad sean realizados. You do this every day? Yeah. Why? Because I love it. Yo. Oso.
Decime, Rayo, ¿qué cooperación social aporta una persona que heredó una fortuna de su padre y no trabajó un solo día de su vida? Porque esa es una de las formas que vos considerás legítima para la adquisición de riqueza. ¿En qué coopera con la sociedad el hijo de Rockefeller si no trabaja un solo día de su vida? ¿Te acordás de la necesidad de cooperar con la sociedad cuando se trata de que todos coman? Pero no la tenés presente cuando admitís la posibilidad de que el hijo de un millonario se dé la gran vida sin haber trabajado un solo día de su vida. Quien justifica que unos vivan a costa de los demás es Rayo, porque acepta que una persona pueda tener riqueza sin haber trabajado un solo día de su vida. Con el dinero que poseen sin límite, porque no me opongo a la posibilidad de heredar una casa y otros bienes básicos, esos herederos con frecuencia compran los productos y los servicios que se esfuerzan por producir los demás, los que trabajan, mientras que ellos pueden elegir no esforzarse en absoluto. A ver, Roxana, el hijo de un millonario que ha heredado la fortuna de su padre, ¿a costa de quién está viviendo? ¿De su padre o de su madre o de ambos? Porque tú dices que esos millonarios pueden comprar las mercancías que producen otros. ¿Pero qué pasa? ¿Que no las pagan? ¿Qué pasa? Que van a las tiendas y roban lo que han producido otros y no les dan nada a cambio. Cambiaste de tema. La cuestión es cómo obtiene el dinero, no cómo paga las mercancías. Las personas que cobran la renta también pagan los productos al igual que el hijo del heredero. Pero dirás vos, ese dinero que heredaron de sus padres no proviene de los impuestos, es decir, de lo que vos considerás un robo. Yo respondo que heredar ilimitadamente es un robo del mismo modo en que vos etiquetas metafóricamente a los impuestos como robo. ¿Y por qué es un robo heredar ilimitadamente? Por las mismas razones que le atribuís a la renta básica. Voy a responderte con la página 47 de tu libro sobre renta básica, donde vos decís cuáles son los efectos de la renta básica, solo que yo los aplico a la herencia. Siempre estamos hablando de la herencia ilimitada. Voy a citarte entonces, cito: la sucesión ilimitada, sin embargo, rompe esta relación entre producción e ingresos. Aunque una persona no produzca nada o produzca bienes que nadie desea, sí obtiene los ingresos necesarios para comprar la producción ajena. Por tanto, una persona puede despreocuparse de crear los bienes que necesitan los demás y aún así quedarse con los bienes que estas otras personas crean. De este modo, la sucesión ilimitada acaba con la cooperación estructural en términos recíprocos y mutuamente beneficiosos dentro de la división del trabajo. Es decir, entre otras razones, la herencia sería un robo metafórico porque rompe la relación entre producción e ingresos. El mismo argumento que injustificadamente Juan Ramón atribuye a la renta universal. Juan Ramón parece no tener en cuenta que la herencia también tiene un impacto negativo en la fuerza laboral. En un paper publicado este año, el 2021, Malo y Sciulli encontraron que al heredar el impacto es más grande para las mujeres que para los hombres, y más grande para las personas mayores y para las personas en situación de vulnerabilidad económica, mucho más que los que tienen un nivel económico alto, presumiblemente porque existe más probabilidad de que a las de nivel alto les guste su trabajo. Un heredero de una fortuna millonaria, desde luego, no está viviendo a costa de aquellos que producen mercancía. No, está viviendo a costa de papá o de papá y mamá. Es un parásito de papá y mamá que no aporta nada a la sociedad si no trabaja. Pero ¿a vos te parece bien? La inmensa mayoría de los que cobran la renta siguen trabajando. Es lo que hemos visto en distintos estudios a lo largo de todo este debate. Pero a vos te parecen más importantes tus opiniones y tus experimentos mentales que los estudios científicos. Sin embargo, cuando el que no trabaja es un nene de papá, te parece perfectamente admisible. Y si el que heredó una fortuna trabaja, no está en igualdad de condiciones respecto al que no heredó una fortuna y trabaja. La libertad de unos no está para pisotear la libertad de otros. Termina donde empieza la libertad de los demás. Heredar una fortuna te libera de la obligación de trabajar. Y todavía es necesario el trabajo para la vida en sociedad. ¿Dónde fue ese acento que una y otra vez pones en la importancia de trabajar? ¿Se fumó por completo a la hora de pensar la herencia? Ahora ya no importa. En la estructura jerárquica medieval, las personas ocupaban en la sociedad el lugar que ocupaban sus padres. Por eso el apellido Mendelssohn significa el hijo de Mendel. Pero por oposición a la comunidad medieval, la sociedad moderna adopta el ideal meritocrático. Esto significa, al menos como ideal, que cada persona ocupará en la sociedad el lugar que le asigne su mérito, sus capacidades, su esfuerzo. No digo que este ideal se cumpla y que no sea problemático, sino que es más deseable que el modelo medieval, en donde uno ya sabía que ocuparía el lugar en la sociedad que le asignaba la jerarquía de sus padres. Claramente el ideal moderno es más justo que el medieval, y el liberalismo tiene serios problemas en su voluntad de compatibilizar la herencia ilimitada, que es un ideal medieval, con los ideales modernos, porque el liberalismo es hijo de la modernidad.
pues en todo caso vivirá a costa de su padre, que ha acumulado una fortuna en vida, no la ha disfrutado él plenamente en vida y se la ha dejado a su hijo para que continúe disfrutándola a su hijo. ¿Y cuál es tu fundamentación ética de que esto es justo? Al esclavista también le sobró dinero para comprar un esclavo y nadie aceptaría que esto es justo. Lo que estás diciendo es que un hijo tiene derecho a ser parásito de su padre porque sí, porque te parece que así debe ser, pero eso no es un argumento. El hijo está viviendo a costa del padre de manera voluntaria. Sí, claro, de la misma manera en que un deportista ingiere sustancias prohibidas para alcanzar un máximo rendimiento en la competencia deportiva, estableciendo una competencia desleal con los demás participantes. No es solo una cuestión económica. El que nace en cuna de oro, por el efecto Mateo, acumula poder generación tras generación. Esto ocurre con mucha frecuencia y puede, por ejemplo, influir en las leyes que se sancionan en un país. Puede torcer las leyes y las políticas públicas en su